¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. La contundente y repetida derrota de la estrategia insurreccional contra el gobierno bolivariano demuestra que la derecha venezolana no ha acumulado las suficientes fortalezas políticas, sociales y simbólicas para cambiar la correlación de fuerzas dentro del país, ni para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. La tentativa de restauración neoliberal sobre la base de la caotización del país, la explosión social y la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue derrotada otra vez este año 2019. Nuevamente la oposición sobreestimó su potencia insurreccional, pero sin duda subestimó al chavismo y sus fortalezas culturales, la madurez social y política del venezolano, la organización popular, la emocionalidad y la identidad nacional. Hoy la oposición se presenta más débil, desarticulada, desconcertada y con una inmensa derrota a cuestas, sin liderazgos, sin estrategia y sin mensaje. Sin embargo, no termina el conflicto social y político y tampoco culmina el plan de desestabilización contra Venezuela, pues se mantiene con más intensidad la ofensiva para hacer crujir a la economía venezolana mediante el severo bloqueo económico y financiero, la guerra diplomática y las campañas de descrédito. La derrota política de la oposición también tiene que ver con la condición de clase de sus dirigentes, en su mayoría provenientes de las clases medias y altas de la sociedad venezolana, en algunos casos con residencia en el exterior. También tiene que ver con la falta de conexión social, política y territorial con las mayorías populares. Una oposición totalmente ajena a sus emociones, aspiraciones, imaginarios y cultura. La naturaleza humana contiene 7 emociones básicas: asco, tristeza, felicidad, miedo, ira, desprecio y sorpresa. Una de las emociones más poderosas para provocar el cambio político es la felicidad, cuando el ciudadano percibe claramente el surgimiento de una alternativa. Sin embargo, la comunicación de la oposición ha estado basada siempre en la neurosis, la rabia y el odio, emociones que naufragan si no forman parte de una estrategia o no se pueden convertir en narrativas efectivas. Asimismo, los fracasos reiterados de la oposición han provocado frustración y tristeza entre sus seguidores, lo que ocasiona pasividad, desmovilización y abstención. Tampoco la oposición ha construido valores compartidos que podrían garantizarle en el tiempo respaldos colectivos más sólidos o transformar la condición de clase en comunidades emocionales. De la misma manera, se trata de una oposición carente de ideas y propuestas que puedan estructurarse y comunicarse acertadamente. Una vez que el objetivo neurotizado se pierde, también se desmorona el respaldo colectivo. No hay ideas ni marcos de interpretación que lo sostengan. Las carencias crónicas de la oposición se agravan por la ausencia entre sus filas de líderes verdaderos y no de liderazgos de probeta, sin cerebro estratégico, sin las herramientas más básicas de comunicación política, desprovistos de una mínima caja de símbolos, gramáticas y narrativas propias. La lucha política es una lucha simbólica y cultural, es una batalla lingüística, con el objetivo de conquistar el corazón y las emociones, la mente y las ideas de los ciudadanos. El chavismo lo sabe, la oposición lo desconoce. Para analizar la crisis política en Bolivia
y la geopolítica continental, conversaré con Sebastián Michel, es embajador de Bolivia en nuestro país. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Sebastián Michel. Fue viceministro de Comunicación en el gobierno de Evo Morales y también su embajador en Venezuela. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, don Oscar. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó en Bolivia? La vitrina del crecimiento económico, del progreso económico, de la redistribución del ingreso, con un liderazgo sólido, encabezado por Evo Morales. Y de repente, el último país que uno podía pensar que iba a entrar en una etapa de inestabilidad, desestabilización, era Bolivia. ¿Qué pasó? Que a todos nos agarró de sorpresa. Pero como las sorpresas no existen, debe haber razones de fondo para que ocurriera lo que ocurrió. Yo creo que hay que analizar lo que pasó en Bolivia en dos dimensiones, una dimensión global y una dimensión local. Yo diría que la dimensión global tiene tres razones. Primero, un mundo en convulsión. Si usted analiza lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en París, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Chile, estamos en un mundo con convulsiones. Ese es el primer elemento. Pareciera el fin de un ciclo, ¿no? El segundo elemento, estamos hablando de un fin de la hegemonía norteamericana, y los fines de la hegemonía son complicados. Es decir, cuando Estados Unidos sancionaba un país como Cuba, lo dejaba aislado, lo dejaba en la miseria. Hoy día tienes a China sancionado, a Rusia sancionado, a la India sancionada, a Turquía sancionado. Es como cuando metes a toda la sociedad a la cárcel, ¿no? O sea, al final te quedas solo afuera. Y es lo que está pasando, se está creando un nuevo sistema, el mundo está partiendo en dos. O sea, ya no es tan grave ser sancionado porque tienes comercio con otros países del mundo. Y el tercer elemento, ya que soy post-embajador, el término post es muy importante porque estamos entrando a una etapa post-democrática del mundo. ¿A qué me refiero? Que para los centros de poder, la democracia en América Latina, sobre todo, es una fase agotada. Ya no les importa la democracia. Hace 10 años, hace 20 años, en los 90, cuando acabó la recuperación democrática que comenzó Carter, hacer negocios con un país democrático, con un país que respetaba los derechos laborales, era importante. Hoy día, los centros de poder, sobre todo Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, el hecho de que haya o no democracia en América Latina es un tema aleatorio, es un tema no importante. Les es más cómodo negociar con un presidente que viene después de un presidente derrocado a negociar con un presidente que viene legitimado por las urnas, con mucho voto, con promesas electorales, con un tejido social fuerte que lo respalda. Prefiere un presidente cuyo única fuerza sea la validación de Estados Unidos. Ese es lo que más les importa. Entonces, tú tienes en Ecuador un presidente que asumió dando continuidad a Correa y con el impulso de Correa. Tienes en Brasil un presidente que viene después de derrocar a una presidenta electa democráticamente como Dilma Rousseff. Tienes en Paraguay un gobierno que viene después de derrocar a Lugo. Tienes en Perú a un presidente derrocado y asume el vicepresidente. O sea, porque entramos en esa etapa. Definitivamente las oligarquías, la Casa Blanca no va a tolerar gobiernos progresistas y menos de izquierda en América Latina. Sí, yo creo que... independientemente de su gestión, independientemente de que incluso no amenazan los intereses del capital. El capital nunca ha sido amenazado en América Latina. Todos los gobiernos progresistas de la década CELAC, del 2000 al 2015, digamos, todos más bien han hecho crecer el capital. Bolivia hay seguridad jurídica, hubo seguridad jurídica durante el gobierno de Evo. Y en Ecuador también, y en Brasil también. Yo te puedo dar algunos datos del PIB nominal de Bolivia. El 2005, cuando entra Evo, 9.574. 2018, el año pasado, 40.574. Esa es un poco la diferencia. El PIB per cápita de $1.000, más o menos a $3.500. O sea, ha habido una movilización social muy fuerte, el mercado se ha robustecido, la gente que antes no podía consumir ahora le consume, y no le consume al Estado, le consume al empresario, al que produce Coca-Cola, al que produce carne, al que produce arroz, al que produce
otro tipo de materias primas. Todos los datos han sido favorables para los gobiernos progresistas, económicamente ha ido muy bien. Y socialmente. Pero yo creo que lo que te decía en esta dimensión global, eso de que hay un mundo que está en paralelo, que está amenazando las hegemonías, una India que va a tener la población más grande del mundo dentro de poco, le va a ganar a China en los próximos 10 años incluso, una economía como la China que está a un pelo de superar, no solamente en cuanto a generación de economía por su cantidad de población, sino en cuanto a tecnología. El 5G ha sido una amenaza tan fuerte que ha obligado a Trump a romper. Entonces, ese rezago que tiene Occidente frente a Oriente lo están interpretando como un rezago ideológico en códigos de Guerra Fría, ¿no? Y por eso que aparecen personas trasnochadas como Pompeo, como era el anterior asesor de seguridad que se fue, ya no recuerdo ni el nombre. Sí, Bolton. Bolton. El mundo ha cambiado y la visión del centro de poder está tan tensa que solamente está viendo una guerra fría, ¿no? El mundo ha cambiado y el progresismo, y me refiero específicamente a la acción política del gobierno de Evo Morales, se preparó, se adaptó, tiene respuestas para este nuevo ciclo. Sí, se preparó para lo económico respuestas. Y se preparó para lo social, para una sociedad que pueda vivir libre, que cualquier persona en redes sociales podía insultar al presidente si quería, que cualquier persona podía decir lo que quería, que había libertad de prensa, que todo el mundo podía circular libremente. ¿Qué falló? Falló un cálculo que nunca tiene que estar, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la policía. Instituciones que tú las has creado para la seguridad nacional, en el caso del Ejército, y policía que has creado para la seguridad interna, para la seguridad ciudadana, para que no haya delito. Tú apuestas mucho a que la sociedad no esté armada. Entonces tenemos una sociedad desarmada en Bolivia y hemos apostado en armar con mucha fuerza, hemos apostado en dar mucha inversión para las Fuerzas Armadas, para la policía, pero que al final eso no ha funcionado, porque al final lo que tienes es movilización popular castigada por la policía. La represión. Y ahí está la diferencia. Se fue muy ingenuo. No. En el diagnóstico del rol que cumplen las Fuerzas Armadas. Yo creo que es mejor perder el poder que acabar mal. Y en ese sentido, Evo Morales tomó una decisión que fue de conocimiento público. No voy a sacar al ejército para estas convulsiones postelectorales que hemos tenido. Y el ejército solamente salió a disparar cuando nuestra movilización popular estaba reclamando el golpe de Estado. Allí sí han habido muertos por disparos desde aviones, desde helicópteros, y han habido muertos en represión por armas de fuego. Mira, tú dices que se agota la fase democrática en América Latina. ¿Qué debe hacer el progresismo, la izquierda? Tiene que repensar la vía democrática al poder, tiene que repensar la vía electoral al poder. ¿Cuál es el debate que se abre con la experiencia de Bolivia, con la experiencia reciente de Bolivia? Me respondes cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Sebastián Mitchell, fuiste embajador acá en nuestro país por parte de Bolivia. ¿Se agota el modelo democrático? Se agota la fase democrática en América Latina. ¿Qué implicaciones tiene eso para el progresismo? ¿Tiene que el progresismo, la izquierda, repensar la vía democrática, repensar la vía electoral al poder? ¿O más bien se trata de repensar el relanzamiento con las Fuerzas Armadas, con las instituciones, con los medios? De ninguna manera. Porque cuando tú piensas la fase democrática agotada para acceder al poder, estás hablando de uno de los elementos que tiene que ver con la política. Cuando tú tomas el poder de esa forma, no hay posibilidad de que la economía funcione. Claro. ¿Te das cuenta? Cuando tú tomas el poder de la forma en la que se lo ha tomado en Bolivia, la economía deja de funcionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? La gente deja de invertir.
Durante años, cuando hemos sacado algún préstamo del Banco Central, de las reservas que tiene Bolivia, lo hemos hecho para grandes inversiones, para el teleférico, para la planta de urea y amoníaco, para la planta de propileno, polipropileno, para grandes inversiones que se volvían trabajo y que después se volvían productos de exportación. Hoy día tenemos la capacidad productiva en la planta de urea produciendo al máximo para Brasil y Argentina. Hemos vuelto un negocio rentable. Si una unidad de gas la vendíamos en $5, hoy día vuelta en urea la estamos vendiendo en 7 y cuando la volvamos plástico la vamos a vender en 12. Para eso hemos pedido créditos. Pero cuando llegas, tomas el poder de la forma en la que se ha tomado, contraes la economía, empiezas a volverte loco por perseguir a esas autoridades, las empresas contratadas para grandes obras, carreteras, caminos, trenes bioceánicos, el tren urbano, teleférico, reaccionan y dejan de invertir. Cuando esas empresas dejan de invertir, están generando un vacío de trabajo, están generando desempleo, están generando falta de liquidez en la sociedad, están generando temor. La gente empieza a sacar sus ahorros porque cuando generas ese desempleo, sabes que la gente va a dejar de invertir. El que era un empleado que estaba construyendo su casita deja de contratar al albañil, el albañil deja de consumir a la señora que le vende la comidita, deja de consumirle al que le vende el overol. El impacto en cadena que se produce de una forma torpe, tonta, violenta de tomar el poder como la que se ha tomado en Bolivia, genera también impacto económico. Y hoy, después de 15 años, por primera vez, el Estado ha tenido que prestarse plata para pagar sueldos y salarios. En un mes han destrozado una economía sólida, exitosa, que se ha venido construyendo con mucho esfuerzo y que ha puesto a Bolivia, por primera vez en la historia, en el nivel más alto de desarrollo humano. Lo ha entregado en Bogotá hace 4 días el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todo eso con una mala decisión de repensar estrategias de tomar el poder, cuando crees que solamente es el poder y no te das cuenta que hoy es el principio. Seguramente la visión gramsciana que ha utilizado el actual gobierno les funciona para copar el poder, pero el funcionamiento mismo del poder, cuando tienes que hacer funcionar una sociedad que esté feliz, que se sienta libre, que no se sienta abusada, que no se sienta arbitrariamente detenida y que puede decir lo que quiera, que puedes insultar a cualquiera por tus redes sociales. Esa sociedad libre, esa no la tiene. Y la economía peor. La economía va a empezar a mostrar problemas. Y lo que hoy día estás mostrando es solamente el inicio. El primer trimestre, cuando la gente empiece a necesitar plata para inscribir a los hijos al colegio, para comprarles uniformes, para comprar útiles escolares, va a empezar a mostrar un mayor deterioro. Se agotó, fue el modelo conservador entonces de la democracia. Lo vamos a ver en los siguientes meses porque justamente Bolivia, donde no se esperara que podía haber un golpe, ha habido. Ahora vamos a ver las consecuencias de los impactos económicos de una toma abrupta del poder de una fuerza de derecha. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? El 47%, la mayoría, que habíamos dejado de ser hegemónicos. Hemos sido durante 15 años hegemónicos, teníamos mayoría y además teníamos hegemonía. La gente pensaba como nosotros pensábamos y el discurso de la oposición tenía que ser necesariamente un poco maquillado, pero era nuestro discurso. En la última elección fuimos mayoría, con 47% se rompió la hegemonía, pero éramos mayoría. Hoy ese 47% está derrocado, su dirigencia está perseguida, su sigla probablemente proscrita y su base social acribillada, asesinada. Tenemos más de 40 asesinados y tenemos más de 1.500 personas detenidas. Por pero persisten las amenazas amenazas institucionales, la amenaza mediática, la amenaza militar, las amenazas contra los procesos progresistas. Cada vez que se avanza en un conjunto de reformas, en vez de aliviarse el conflicto social y político se acentúa. ¿Cómo resolver eso definitivamente? ¿Cómo superar el modelo conservador? Solo con confianza y con validación social. La única forma en que un modelo conservador se imponga es por la fuerza. Y por eso cuando me plantea, para el centro de poder mundial en América Latina, la democracia es una fase agotada, yo te digo sí, pero porque lo están viendo equivocadamente. Nosotros que vivimos en América Latina, nosotros que nos interesa que le vaya bien a América Latina, que haya paz, que no haya delincuencia, tenemos que pensar de otra manera. Para nosotros la fase democrática no puede agotarse, más bien hay que fortalecerla, hay que robustecerla y tenemos que seguir apostando a esa vía. ¿Por qué razón? Porque la economía no es una ciencia exacta, no es un tema técnico, es una ciencia social. ¿Cómo funciona bien la economía? Cuando todo el mundo tiene confianza de que no va a haber un cambio abrupto.
Cuando todo el mundo tiene confianza de que su producto se va a volver a vender en el mercado sin ningún tipo de distorsiones. Cuando su inversión va a estar segura y no es que va a venir un fiscal y te la va a quitar. Es decir, necesitamos en Bolivia volver a la certeza, a la certidumbre. El 4% electoral, el partido que sacó el 4% de las elecciones, hoy día tomó el poder con el golpe de Estado. No es el partido que nos seguía. El partido que seguía prácticamente está en vilo, en extinción, no se sabe si va a volver a concentrar algo de votación. El tercero que salió, el 10% con discurso moralista, sí, el gobierno actual tomó ese discurso moralista, bíblico, de que cualquier decisión, incluyendo el golpe, es una decisión de Dios, y el 4% está gobernando. La actual presidenta es del partido que sacó el 4% en la última elección. Así no se puede gobernar, sin validación. Seguramente hoy día el antievismo, que llega a un 35, 40%, la va a apoyar. Entonces va a tener una validación fuerte del 4% al 40%, es que ser 10 veces en política es casi milagroso. O sea, Gramsci en su teoría política tiene toda la razón. Toma el poder y después empiezas a difundir hegemonía, ideología. Esa fue la gran falla, ¿tú crees? La debilidad en la construcción de hegemonía, postergar la construcción de hegemonía, construir los consensos necesarios, las alianzas posibles. Pues de alguna manera, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, los procesos progresistas han tenido que enfrentar a las fuerzas conservadoras, sí, que han elegido la vía autoritaria, judicial, policial, militar, la persecución, el descrédito, de manera permanente. ¿Cómo resolver eso definitivamente? ¿Cuál es el reto para el progresismo, para las fuerzas populares, para las fuerzas de izquierda? Es darnos el tiempo, porque no hay Pero falló ahí, en Bolivia falló la necesaria estrategia de construir hegemonía. Pues he leído que los procesos de organización, movilización popular fueron pospuestos o debilitados. No hubo una estrategia para cambiar la correlación de fuerzas mediáticas, por ejemplo. ¿Qué podemos decir? No, la hegemonía está construida. De hecho, los anuncios de la hegemonía de que, de alguna manera, la inversión pública estratégica pertenezca al Estado se ha mantenido. Hoy día anunciaba el ministro de Economía y el ministro de Desarrollo Productivo la necesidad de privatizar, y ha habido una respuesta muy fuerte a esa su visión. Todavía no han hablado de privatizar lo monopólico, ¿no? Energía, luz, agua, pero es parte del proceso. Hoy día el ministro de Desarrollo Productivo decía: yo ideológicamente soy liberal, entonces no creo en el capitalismo de Estado, ¿no? Creo que nuestra hegemonía se ha debilitado, pero no está destrozada. Creo que la gente no va a ver con buenos ojos esa posición, incluso la gente que no ha votado por nosotros. Y la hegemonía se construye también, se alimenta alimentando en el día a día los sentidos comunes. Y creo que ahí tiene que ver darte el tiempo de ir mucho más a los medios de comunicación, de estar en todos los canales, de estar debatiendo permanentemente, una sociedad en debate para que la gente pueda contrarrestar eso. Cuando tú dices que te ha faltado bloque popular, yo no creo. Movilización, más organización popular. Al momento que el presidente Evo decide renunciar para evitar el conflicto, para evitar la persecución, la quema de casas a parlamentarios y a gobernadores y alcaldes del MAS, hay una autoconvocatoria y se dan dos movilizaciones muy fuertes. En la ciudad más joven de Bolivia, la ciudad que más demanda de servicios básicos tiene aún, salen y bloquean Sencata. Y ahí es la primera masacre que acaba de terminar la CIDH. La CIDH ha determinado que en este transcurso de los últimos 20 días han habido masacres. La primera, la de Sencata, y la segunda, la de Sacaba. En ambos casos es una movilización del sector popular, que pudo durar mucho más si es que no se iba a lo que se fue, que fue convocar rápidamente una elección. Yo tengo una idea de esta fuerza conservadora que está gobernando en Bolivia. Nadie da un golpe, nadie se arriesga a lo que le va a venir después en sanciones internacionales para gobernar 6 meses. Ellos querían gobernar mucho más tiempo, y ha sido la movilización popular boliviana, a lo que ellos no habían calculado, porque nunca estás calculado a gente que sale y sabe que tiene riesgo de muerte, e igual bloquea, e igual se queda, igual se manifiesta, igual baja. Y eso ha sido muy espontáneo, no ha sido algo preparado, no había tiempo para preparar, todo el mundo estaba en desbande, perseguido.
Eso ha obligado a que se tenga que pactar una elección. Y aún así ellos no han querido poner una fecha. Dijeron durante el 2020. Ahora, la realidad es tan fuerte que no creo que la puedan hacer más allá de marzo. O sea, marzo es la fecha límite que ellos tendrían para hacer la elección. Van a tratar de durar un poco más hasta agosto. Y calculando que han entrado en octubre, en noviembre, llegar hasta agosto es casi un año sin hacer una elección. Ya están gobernando. Pero evitar que gobiernen 10 años, porque cuando eso se va estabilizando, lograr una elección es muy fuerte. Mucha gente nos dice, al llegar a la elección, al que el MAS con sus 2/3 plantea una ley de elecciones, en este momento, ¿la has validado ella? De ninguna manera. Lo que has evitado es que se queden 10 años gobernando por la vía militar, policial y de facto. El fundamentalismo religioso, ¿qué impacto ha tenido en esta crisis? Me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Sebastián, te preguntaba acerca del fundamentalismo religioso que afloró en esta crisis política en Bolivia. Es importante entender lo que es Bolivia. Bolivia es un país muy plural. Hemos hecho el Estado plurinacional, hemos hecho las diferencias de gobierno muy fuerte, de centralización, con muchas autonomías, hemos determinado pluralidad en niveles de capitalismo de Estado, en respeto a la empresa privada, en respeto a la cooperativa, a la economía comunitaria. Somos un país plural y en la religión lo practicamos de la misma forma. Somos un país cristiano, entre católicos y sectas evangélicas llegamos al 95% de la población en Bolivia. Somos un país muy creyente. Creyente a nuestra forma, porque además toda la gente que igual es católica, igual cree mucho en el Equeco en enero, igual entierra la Pachamama en febrero. Son otras deidades y otras creencias que se cruzan con nuestro vigor de pueblo antiguo, ¿no? Tenemos también una creencia sin negar a Cristo y claro, cuando dicen, ¿usted cree en otra cosa? No, ni nada más que no sea en esto. Pero en la vida, en el cotidiano, lo practicamos. Somos muy tolerantes en cuanto a nuestro mismo ejercicio de la religión. Nuestra base social es muy creyente, es muy devota. Nuestra tradición es realmente católica. Evo es un hombre que cuando va a la iglesia cierra los ojos y reza con fervor. Somos un país creyente, pero eso no nos ha limitado a introducir en nuestra Constitución, por primera vez en 200 años, el Estado laico. O sea, nosotros hemos definido que Bolivia es un Estado laico, de que no hay una religión oficial, de que la Iglesia no tiene que tener injerencia en las decisiones políticas. Y hoy día está movilizado mucho en contra de eso, ¿no? O sea, se ha hablado de un gobierno ateo, se ha hablado de que somos un gobierno que está transgrediendo la ley de Dios solamente por la tolerancia, porque hemos habilitado la ley de identidad de género, para que si alguien que se llama Juan Pérez quiere aparecer en su carnet como Juana Pérez, y eso lo va a hacer feliz, queremos un boliviano feliz, que se llame Juana Pérez, no nos va a afectar a nadie en el mundo le va a afectar que el que se llamaba Juan se llama Juana, ¿no? Hemos habilitado por razones terapéuticas el aborto. Hemos detectado de que es un principio que Bolivia respeta, el derecho a la vida. Pero si una niña ha sido violada y está embarazada, tiene que abortar. Que tiene la opción de abortar. Que si una persona detecta que el feto va a salir con malformaciones físicas o mentales, ¿cómo vas a condenar a una madre que ya es pobre de por sí a que tenga que cargar con ese niño y condenar al niño al sufrimiento? Es una excepción, nos duele que se tenga que abortar, no creemos en el aborto como un derecho, mucho menos como un control anticonceptivo, como un método anticonceptivo, pero hay casos, en caso de incesto, en caso de violación, en caso de problemas, en caso de riesgo de una madre que tiene que criar a 4 hijos más y que ese embarazo la está complicando en la salud y se puede morir, creemos en ese tipo de cosas, no como un principio, como una excepción. Y eso ha sido utilizado para hacer pensar que es un gobierno que va contra Dios, contra las reglas, no sé qué. ¿La religión conspiró en esta etapa? No la religión, la política aprovechando un discurso como si nosotros estuviéramos en contra de principios morales religiosos.
cuando en realidad nuestra base social es la más comprometida con la creencia de la religión, el cristianismo, y cuando nuestro gobierno tiene las autoridades más católicas, es un gobierno de pobres. Ahora, eso no nos ha impedido pensar que el Estado tiene que ser laico, de que tiene que avanzar sin identidad de género, en que la comunidad LGTB tiene exactamente los mismos derechos que toda la comunidad, nos está dando derechos excepcionales. Y dos, en el tema del aborto, no como una vulneración del derecho de vida en el que creemos firmemente y siempre nos hemos puesto en contra de tener el aborto como un derecho abierto. ¿Los consensos alrededor de esas ideas? Muy fuertes consensos, incluso al interior de nuestra misma bancada. Se construyeron consensos. Por supuesto, ha poderosos, costado mucho. mayoritarios. Sí. Muchas diputadas, muchas senadoras de los partidos de oposición, del partido del actual presidente Yanine Áñez, han votado a favor de nosotros. Claro, el bloque de Yanine siempre ha sido más conservador. Óscar Ortiz es un hombre de sectores muy conservadores, pero sin dejar, yo soy católico, don Óscar, y creo firmemente en lo que hemos hecho. Y no creo que lo que hemos hecho vaya a atentar contra mi fe. Okay. Mire, el Grupo de Puebla, ¿qué evaluación haces del Grupo de Puebla, que ha estado muy activo en la defensa de la institucionalidad, de la democracia? Fundamental. Yo creo que el pronunciamiento rápido del ALBA, como un bloque de países progresistas que se defiende permanentemente, ha sido fundamental para denunciar el golpe. El Grupo de Puebla ha sido fundamental. Somos parte del Grupo de Puebla y además la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que la preside el juez Baltasar Garzón, ha sido el que ha presentado una demanda de medidas cautelares ante la CIDH que ha hecho que paren las matanzas, pero que a la vez se investigue, que llegue una comisión de la CIDH que acaba de sacar su pronunciamiento detectando violación a los derechos humanos, 2 masacres, persecución sistemática y muchos elementos que creo que van a ayudar a que el actual régimen calme sus ansias de venganza y de el odio. Grupo de Puebla como espacio para el debate, para repensar los modelos, la democracia, las instituciones. Es fundamental, porque si no era por toda esta red de intelectuales, si no era por las universidades, si no era por el Grupo de Puebla, esa mentira que se sacó del intento de fraude hubiera quedado como una verdad. Y hoy ya se sabe exactamente lo que pasó. Y hoy ya se tiene certeza de que eso fue utilizado como un mensaje validador para que la gente no sepa cómo reaccionar en la comunidad internacional. Y claro, hoy ya se da cuenta, pero tarde, porque ya surtió su efecto, que era bajar del poder a Evo Morales. Pero por lo menos el que existe estos grupos, el que hayan tenido un aparato, una logística para poder investigar, para bajar todas las actas, para verificar una por una y determinar que lo que dice la OEA, que el 0,2%, que le parece sospechoso, no ha dicho acá hay fraude, en ningún momento lo había dicho hay fraude. Dice, un 0,2% de lo que hemos visto, nos parece raro que Evo tenga 90% de votos. ¿Estuvo la OEA en la conspiración? No, pero fue funcional. Okay. Yo creo que el informe técnico que hacen los de la OEA, que te dice que no hay fraude, es cierto. Ahora, las palabras que utiliza el secretario general, que sí está siendo funcional al golpe, ha sido fundamental. ¿En qué sentido? Te pongo el ejemplo. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche había una empresa cuyo dueño, Guzmán de Rojas, es muy amigo de Carlos Mesa. Y él no hizo fraude para nada a favor de Carlos Mesa ni a favor de nosotros. Él era el contratado para hacer el TREP. El día anterior, una de las 10 computadoras que tenían que subir los datos se le daña y él la reemplaza por una computadora exactamente igual. En ese momento empiezan a subir, el día de la jornada electoral, todo normal, no se evidencia en ningún lugar que denuncia de que ha habido votos, que una ánfora, nada, todo normal. Y la empresa que ha sido contratada para supervisar a Neotec, esta empresa de Guzmán de Rojas, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, detecta de que una computadora no registrada está introduciendo datos al sistema de conteo rápido preliminar. Eso le informa a la sala plena del TCE y la sala del TCE se asusta y, por supuesto, lo que haría cualquier persona razonable. Si todo el mundo está atento a eso y te dicen que de una computadora no registrada se está subiendo, hay pues la necesidad de bajar el sistema. Cuando tú bajas el sistema, se está afectando a la información. ¿Eso es falta de transparencia? Sí, es falta de transparencia, pero nadie te explica de que era bastante razonable que una sala que te dice la empresa, Ethical Hacking se llama la empresa, que dice que se está introduciendo datos de una computadora no registrada, tú te asustas, dices, oye, paren eso, ¿no? Y en el informe no dice Ethical Hacking, que es una computadora
que la misma empresa, después ya con la investigación de estos grupos se sabe que es la misma empresa Neotec la que reemplaza una computadora, pero no para hacer fraude Neotec a favor de Carlos Mesa, que es su amigo, sino porque la computadora se le quema y la reemplaza por una de igual capacidad. Cuando da su informe Neotec dice el sistema era vulnerable porque no había un protocolo para yo informar cómo tenía que hacer eso. Vulnerable conceptualmente, porque claro, debía haber un protocolo de que si él tenía una computadora para reemplazar, tenía que haber estado escrito. Quizá el sistema en su parte conceptual teórica puede ser vulnerable, operativamente nunca fue vulnerable, pero ellos no tienen el valor civil de decir, efectivamente, cambié esta computadora, pero nunca subí un voto o un acta o manipulé ningún dato. Segundo elemento, cuando dicen hay un 0,2% de actas que son sospechosamente tendenciosas a favor del MAS, se olvida decir que son en las comunidades más pobres del país. Y dice, en varios de estos colegios, las 12 actas han sido llenadas por la misma persona, pero ellos se olvidan decir de que eso no tiene ningún problema. El que tiene mejor letra escribe y los jurados de mesa lo hacen. Pero ellos lo ponen como una manipulación de actas porque ha sido escrita por una sola persona, pero no aclaran en qué sentido, pero tampoco aclaran que nada de eso es diferente a todas las elecciones. Todas las elecciones, esas mesas han votado igual. Tocas un informe manipulado. Mira, en 30 segundos, el futuro, inmediato. ¿Vuelve Evo? ¿Vuelven las fuerzas que lo acompañaron? ¿Vuelve el MAS? No. ¿Qué podemos? ¿Vienen elecciones? En cuanto se negocia rápido una ley para adelantar elecciones, era imposible que la dictadura ceda una elección con Evo a la cabeza y tuvimos que resignar la candidatura del mejor candidato que tiene el MAS. Aún así, hoy día tenemos 4 candidatos que están en veremos. Tenemos un congreso que ya ha definido su posición, ha elegido un candidato, ha definido adherirse al programa de la Agenda Patriótica 2025, que es el programa que hicimos nosotros como visión de Estado. Ha definido iniciar los juicios de responsabilidades a los autores de las masacres, ha definido pedir al Grupo de Puebla y otras entidades que sigan investigando y presionando para que se libere a los ministros que tenemos refugiados en embajadas y que hasta el día de hoy no tienen su salvoconducto, y hemos definido reorganizarnos para ir a la elección. Yo he visto las encuestas y tenemos, vamos de primero en todas las encuestas en las que ha hecho incluso la oposición. Y ahí se da un nuevo tema de debate, que es lo que pedimos a la comunidad internacional que nos proteja. Cuando han visto de que con toda la campaña de difamación, con todas las acciones violentas, con todo el miedo que han metido, hasta el día de hoy el MAS sigue siendo la primera fuerza política del país y quizás salga primero en la elección, ha comenzado un debate al interior. Deberíamos proscribir al MAS. Debíamos hacer que el MAS, que ya aprobó la ley de elecciones, sea proscrito administrativamente por el Tribunal Supremo Electoral, que tiene el presidente, que ha sido nombrado directamente por la presidenta Yanine Áñez, que es una facultad. Siempre se eligen 6 personas en un concurso de méritos, una convocatoria, y el presidente tiene la facultad de meter a una persona. Tenemos temor de que se trate de proscribir al movimiento al socialismo como partido, después de ver de que con toda la guerra sucia, toda la violencia y todo el temor que han ejercido, seguimos siendo la primera fuerza y la que puede ganar la elección. Bueno, Sebastián, quedan muchos temas todavía por conversar. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti por la invitación, por el cariño que siempre nos han dado en Globovisión, en el canal, en todos los periódicos y medios en Venezuela en realidad, pero también por darnos la posibilidad de explicar lo que ha pasado en Bolivia. Gracias. Ahora el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. De acuerdo al Monitor País Interlaces, realizado en noviembre pasado, 63% de los venezolanos considera que económicamente hablando, este año 2019 fue peor que el año pasado 2018. Sin embargo, 71% opina que el año próximo, 2020, será mejor que este año 2019. 65% de los venezolanos no confía
en que un gobierno de oposición pueda resolver los problemas económicos del país. El monitor País Interlaces también revela que 55% prefiere que el presidente Nicolás Maduro resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, mientras que 39% prefiere que venga un gobierno de oposición. Los venezolanos quieren votar. 67% de los consultados inscritos en el registro electoral afirma que definitivamente votaría en las próximas elecciones parlamentarias. En este sentido, 72% considera que sería incorrecta la decisión de algunos partidos políticos de oposición de no participar en esas parlamentarias, mientras 25% opina que sería correcta. El monitor País Interlaces revela que para el 74% de los venezolanos, la actual Asamblea Nacional en manos de la oposición no cumplió con lo que esperaban sus electores, mientras que 22% opina que sí cumplió. El gobierno de Iván Duque enfrenta su pico más bajo de popularidad. Según datos de la encuestadora Gallup, 70% de los colombianos desaprueba su gestión de gobierno. 79% dice que la situación en Colombia está empeorando y 74% aprueba las actuales protestas en el país. Entre tanto, la encuestadora chilena Caden informa que el presidente de ese país, Sebastián Piñera, cuenta con apenas 13% de aprobación y arroja que 78% de los chilenos quiere un cambio de la Constitución que reemplace la actual, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Donald Trump podría convertirse en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político con vistas a su posible destitución como presidente. El primero fue Andrew Johnson en 1868 por vetar una ley aprobada por el Congreso que buscaba proteger los derechos de los liberados de la esclavitud. En 1998, Bill Clinton fue procesado por obstrucción de la justicia durante las investigaciones sobre un escándalo sexual en la Casa Blanca. El próximo miércoles 18 de diciembre, Interlaces estrena su nuevo portal web, donde compartiremos con ustedes investigaciones y análisis que contribuyan a entender la realidad nacional y el contexto geopolítico. Los invitamos también a seguirnos por las redes sociales a través de Interlaces.net en Twitter, Instagram y Facebook. La capacidad del hombre para la justicia hace la democracia posible, pero la inclinación del hombre hacia la injusticia hace la democracia necesaria. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.